Hola, ¿qué tal? Me llamo Gabriel Nájera, soy del grupo 5MB2 de la materia electrónica de potencia aplicada. Y bueno, en esta ocasión vamos a hablar un poco sobre los tiristores, según la actividad de la semana 9. Así que bueno, vamos a comenzar con la exposición. Abrimos con, pues, ¿qué es un tiristor? Pues bien, como sabemos, el tiristor es un semiconductor de potencia que se utiliza como interruptor, ya sea para conducir o interrumpir la corriente eléctrica. A este componente se conoce como de potencia, porque se utilizan para manejar grandes cantidades de corriente y voltaje, a comparación de los otros semiconductores que manejan pues cantidades relativamente bajas. Para ser exactos, es una familia de componentes electrónicos constituido por elementos semiconductores que, pues bueno, utiliza realimentación interna para producir una conmutación. Los materiales de los que se compone son de tipo semiconductor. Esto ya lo habíamos hablado, es decir, dependiendo de la temperatura a la que se encuentren, pueden funcionar como aislantes o como conductores. Ahora, químicamente, ¿cómo está formado un tiristor? Pues bien, la técnica de difusión-aleación, la parte principal del tiristor está compuesta por un disco de silicio de material tipo N. Dos uniones se obtienen en una operación de difusión con galio, el cual dopa con impurezas tipo P las dos caras del disco. En la cara exterior se forma una unión con un contacto oro-antimonio, podría ser. Ahora, eléctricamente, ¿cómo funciona un tiristor? El tiristor es un conmutador biestable, o sea, es decir, es el equivalente electrónico de los interruptores mecánicos. Por tanto, es capaz de dejar pasar plenamente o bloquear por completo el paso de la corriente sin tener nivel intermedio alguno. Aunque no son capaces de soportar grandes sobrecargas de corriente, este principio básico puede observarse también en el diodo Shockley, se llama. El diseño del tiristor permite que éste pase rápidamente a encendido al recibir un pulso momentáneo de corriente en su terminal de control, denominada puerta o gate, también se le conoce así. Cuando hay una tensión positiva entre el ánodo y cátodo, es decir, la tensión en el ánodo es mayor que en el cátodo, solo puede ser apagado con la interrupción de la fuente de tensión, abriendo el circuito, o bien haciendo pasar una corriente en sentido inversivo por el dispositivo. Si se polariza inversamente el tiristor, existirá una débil corriente inversa de fugas hasta que se alcance el punto de tensión inversa máxima, provocándose así la destrucción del elemento por avalancha en la unión. Ahora, para que el dispositivo pase del estado de bloqueo al estado activo, debe generarse una corriente de enganche positiva en el ánodo y además debe existir o haber una pequeña corriente en la puerta capaz de provocar una ruptura por avalancha en la unión 2 para hacer que el dispositivo conduzca. Para que el dispositivo siga en estado activo, se debe inducir desde el ánodo una corriente de sostenimiento mucho menor que la de enganche, sin la cual el dispositivo pues dejaría de conducir. Ahora, continuamos con las preguntas, que sería: ¿cuántas capas u obleas de material N y P tiene un tiristor? Pues bien, el dispositivo consta de un ánodo y un cátodo, donde las uniones son tipo P, N, P, N entre los mismos, o sea, en capas. Por lo tanto, se puede modelar con dos transistores típicos, PNP y NPN. Por eso se dice también que el tiristor funciona con tensión realimentada. Se crean así tres uniones denominadas 1, 2 y 3 respectivamente. El terminal de la puerta está la unión J2, unión NP. Y ahora, ¿cómo funciona un tiristor? Pues bien, los tiristores
están conformados por 3 terminales, un ánodo, un cátodo y una compuerta, o mejor conocido como gate, ya lo habíamos dicho. Su funcionamiento se asemeja al de un relevador o un interruptor mecánico, ya que cuando aplicas una corriente a la terminal gate, esta se activa y obtiene la característica de dejar pasar a la electricidad. Perdón. Ahora, ¿qué es la configuración emisor común en un transistor? Pues bien, se denomina configuración de emisor común porque el emisor es común tanto a las terminales de entrada como a las de salida. En ese caso también es común a las terminales de la base y del colector. Ahora, pues bueno, ¿dónde son aplicados los tiristores? Normalmente son usados en diseños donde hay corrientes o tensiones muy grandes, como también son comúnmente usados para controlar la corriente alterna, donde el cambio de polaridad de la corriente revierte en la conexión o desconexión del dispositivo. O sea, se puede decir que el dispositivo opera de forma sincronizada cuando una vez que el dispositivo está abierto, comienza a conducir corriente en fase con la tensión aplicada sobre la unión cátodo-ánodo, sin la necesidad de replicación de la modulación de la puerta. En este momento el dispositivo tiende de forma completa al estado de encendido, pero algo muy importante es que no se debe confundir con la operación simétrica, ya que la salida es unidireccional y va solamente del cátodo al ánodo, por tanto en sí misma es asimétrica. Los tiristores pueden ser usados también como elementos de control en controladores accionados por ángulos de fase. Esto es una modulación por ancho de pulsos para limitar la tensión en la corriente alterna. En circuitos digitales también se puede encontrar tiristores como fuente de energía o potencial, de forma que pueden ser usados como interruptores automáticos, magnetotérmicos, pueden interrumpir un circuito eléctrico abriéndolo cuando la intensidad que circula por él se excede de un determinado valor. De esta forma se interrumpe la corriente de entrada para evitar que los componentes en la dirección del flujo de corriente puedan ser dañados. El tiristor también puede ser uso en conjunto con un diodo Zener enganchado a su puerta, de forma que cuando la tensión de energía de la fuente supera la tensión del Zener, el tiristor conduce acortando la tensión de entrada proveniente de la fuente a tierra, fundiendo un fusible. Ahora, la primera aplicación a gran escala de los tiristores fue para controlar la tensión de entrada proveniente de una fuente de tensión, como un enchufe. Por ejemplo, a comienzos de los 70 usaron los tiristores para estabilizar el flujo de tensión de entrada de los receptores de televisión en color. Se suelen usar más bien para controlar la rectificación en corriente alterna, pues para transformar esta corriente alterna en corriente continua, siendo en este punto los tiristores onduladores o inversores para la realización de conmutaciones de baja potencia en circuitos electrónicos. Y pues bueno, básicamente eso fue la exposición de la semana. Gracias por su atención.